Al maestro se le han delegado muchas responsabilidades en estos tiempos. Por ejemplo, aprenda a usar plataformas virtuales. Aprenda a usar herramientas de colaboración. Aprenda a utilizar herramientas de comunicación. No solamente que aprenda, sino que también las implemente, obviamente. Herramientas de creación de contenido, herramientas de evaluación, de aprendizaje, en fin, se le ha dado tanta responsabilidad en este momento que la escolaridad requiere de una integración efectiva de estos entornos que vale la pena reflexionar. Hola a todos, un placer, un orgullo saludarles y por supuesto agradecerles su participación en esta significativa actividad. Quiero agradecer a la Universidad Fermín Toro, en la persona de Mariagni Arriechi, por la gentil invitación a esta actividad que espero, por supuesto, enmarque dentro de la visión integradora del e-learning que se pretendió con este simposio. Muchas gracias a los ponentes también. Y bueno, vamos a lo que vamos. El punto que particularmente quiero compartir con ustedes se trata pues de una o varias reflexiones que de algún modo podemos percibir desde el punto de vista de los maestros en función a la utilidad de las distintas herramientas digitales o entornos digitales en los ambientes educativos. Esto está fresco, muy recién, porque particularmente le comento que acabo de culminar un curso de doctorado donde mis doctorantes, en su mayoría maestros, compartimos sobre estos temas y me pareció oportuno compartirlo con ustedes. Además, en estos últimos tiempos he tenido la experiencia de gestionar, implementar algunos entornos educativos en dos escuelas, particularmente una en Perú, específicamente en Trujillo, y otra en Venezuela. Así que, producto de esa interacción que logré con los maestros, pudimos de algún modo detectar cuáles son los distintos elementos integradores que permiten percibir la necesidad de fortalecer sus capacidades y habilidades. Y entre ellos quiero compartir con ustedes 6, digamos, vamos a decirlo así, 6 enfoques que fundamentan la necesidad de ponerle la lupa a la preparación, estímulo, trabajo, recurso necesario para que estos ambientes de algún modo logren su objetivo. Fíjense, en los últimos tiempos, con esta penetración de la situación de la pandemia, se ha visto, y para nadie es un secreto, la incorporación casi obligada, por decirlo así, de estos espacios digitales. Y por supuesto, lo que nos llama poderosamente la atención es que al maestro se le ha delegado directamente la responsabilidad de hacer todo, de cumplir con todo, de lograr que el éxito de estos espacios sea un éxito, pero que él lo garantice. Los distintos actores que participan en este tipo de procesos de aprendizaje virtual, como por ejemplo la institución, la escuela, por supuesto, como tal, el maestro, el estudiante y la familia, han delegado en el maestro toda la responsabilidad, por decirlo así. Cada uno, por supuesto, tiene sus fortalezas y sus debilidades.
hablo específicamente de los protagonistas. Pero como tal, el protagonista principal es el maestro. Estos 6 puntos que están aquí, de algún modo, tienen que tener un tratamiento especial. Con mucha, pero con mucha preocupación, nos hemos visto en los casos donde hay maestros que no tienen competencia para asumir no solamente el control de un aula virtual, sino la estructura de la plataforma educativa o curricular a través de estos medios que se debe implementar. El maestro, aparentemente, el que está en este momento preparado profesionalmente, está dirigido únicamente al aula, al gerente de aula. Pero resulta que esto es un entorno que requiere de distintas competencias y hay allí que delegar distintas responsabilidades que más adelante vamos a ver de qué se trata. Este trabajo de formación debe ser un trabajo de equipo. Nos hemos dado cuenta de que si dejamos solo a nuestros colegas, maestros, a que ellos asuman el aprendizaje autónomo y no compartido, podemos caer en el error de desviar el proceso necesario para hacer uso de ciertas herramientas de aprendizaje que se van a implementar por estos medios. Es necesario que se integren los distintos profesionales para que se logre el propósito de un conocimiento efectivo y no dejar que el maestro trabaje solo. Ahora bien, existen elementos o requerimientos necesarios para poder incorporarse a esta responsabilidad. Yo hablo de la paradoja del Titanic. Si vamos a cruzar un mar y somos dueños del barco y estamos invitando a pasajeros como por ejemplo actores como maestros, estudiantes, familias, señores, tenemos que darle todo el equipaje necesario para poder lograr el objetivo, porque si no se nos hunden. No llegan personas que asumen la responsabilidad del uso de estos espacios. Y es por eso de que una de las debilidades que han tenido todas estas escuelas que hemos estado compartiendo es la falta de recursos técnicos. Y es una debilidad que debemos buscar la fórmula de fortalecerla. Ahora, la metodología de aprendizaje. Cada una de estas plataformas tiene sus propias metodologías de estos entornos, que de algún modo el maestro tiene que ajustarse, pero hay casos donde aún se sigue implementando metodologías de aulas presenciales y la transformación hacia estos medios ha generado una confusión de cómo implementar esa formación. Y esto significa que debemos incorporar algunas técnicas, como por ejemplo de marketing, que permita enganchar, atraer, motivar, emocionar al estudiantado. Y quizás allí hay una dificultad que hemos estado compartiendo, porque se centra únicamente en el uso de una plataforma, pero los demás elementos adicionales para poder enganchar ese conocimiento está un poco descuidado. Sobre las actividades y recursos disponibles, se centra fundamentalmente en lo que ofrece la plataforma. Los objetos de aprendizaje han tenido una gran dificultad en cómo y cuándo y cómo incorporarlo dentro de la estructura de aprendizaje. Es por ello que las habilidades del docente se deben centrar en manipular las propiedades, los eventos o las distintas características de acción que cumplen estos
estas actividades y recursos digitales. Ahora bien, la gerencia de este control educativo también tiene una responsabilidad y se le ha dado al maestro, que es el control, seguimiento y evaluación de las actividades. Y resulta que es una actividad compartida, entonces, donde se deben delegar gerentes, directores, que permitan darle seguimiento y control a esto. Entonces, en definitiva, con estos 6 puntos, lo que quiero es significar que se le ha dado una responsabilidad directamente al docente y no al equipo, o no a los distintos protagonistas que conforman el eje educativo. Ahora bien, en función a esta percepción que hemos dado anteriormente, resulta que el maestro se pregunta, él solo se pregunta, ¿qué entornos digitales son los más adecuados para ser usados por mí en las aulas virtuales? Ustedes se imaginan cuántos son, ¿verdad? Ahora, dentro de la institución escolar, ¿quiénes asumen esa responsabilidad? Digamos, de haber hecho un análisis, un estudio estratégico, curricular, disponibilidad, accesibilidad, para que él tenga en su portafolio esos recursos y actividades bien organizados y efectivamente evaluados. Pero es que además, se pregunta el maestro, ¿cuántos y cuáles recursos y actividades deben ser utilizados para yo atender a esos estudiantes? ¿Debo usar los que yo considere apropiado o esto es producto de un análisis profundo, perceptivo, o simplemente porque el recurso está disponible lo debo usar? Claro está, instituciones asumen el riesgo de instalar plataformas, usar recursos o actividades, pero el maestro convierte esto en acciones y es allí donde es necesario apoyarle, porque se sigue interrogando qué competencias debo cumplir en la escuela para trabajar en entornos digitales. O sea, me dedico a dar clases o a asesorar, a construir objetos de aprendizaje, a estructurar aulas, a controlar las evaluaciones, a controlar las presencias virtuales, a construir, estructuras de aprendizaje efectivas, a evaluar esas estructuras de aprendizaje. ¿Hasta qué punto debo yo optimizar esas aulas? Tengo que hacer un curso para prepararme en todas estas cosas. O la universidad o la institución, mejor dicho, la escuela, porque estamos hablando de escuela, es la que debe asumir esa responsabilidad. ¿En qué momento se le dictó un curso de WhatsApp a los profesores para asumir ese reto? Ok, son cosas muy quizás superficiales, triviales, o en algunos casos son cosas muy serias, pero en realidad son interrogantes que el maestro en este momento les ha dado respuesta. Por ejemplo, en este caso particular, los maestros han utilizado plataformas virtuales, la que instale la escuela, la que utilice la escuela. No sé si la escuela pasó por un proceso de evaluación para escoger las más apropiadas, según la disponibilidad y recursos que cuenta el maestro. Además, qué tipo de herramientas colaborativas, que en muchas plataformas vienen integradas, pero qué otras herramientas colaborativas debo implementar. ¿Me asumo yo esa responsabilidad? Voy a tomar Google Drive, voy a tomar, qué sé yo, cuántas hay en estos espacios digitales, pero ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es no la perfecta, pero sí la adecuada para mis contenidos digitales? ¿Qué herramientas de comunicación? Popularmente el WhatsApp,
que han venido usando, no sé de qué manera estructural, no me atrevo a especificar en eso. Sí compartimos que es el único recurso con el cual se han podido integrar con los estudiantes, interrelacionar, pero está el Telegram, hay varias obviamente, pero ¿cuál ha sido la optimización para eso? ¿Qué maestro dentro de la institución asumió que esa es la herramienta y qué elementos dentro de esa herramienta son los adecuados? Igual manera, las herramientas de creación de contenido. Exactamente la herramienta de creación de contenido de cada módulo o de cada unidad es la más efectiva. Herramientas de evaluación, todo se le ha dejado inclusive a una sola plataforma. Es allí donde creo que el maestro debe integrarse como equipo de trabajo para lograr delegar estas responsabilidades a la estructura académica. La institución se ha hecho la vista gorda a ello. Y ahora fíjate, ¿por qué nuestra preocupación cuando discutimos estos temas? Yo les voy a recomendar este sitio web, Capacítate para el Empleo, es de la Fundación Carlos Slim. Es donde no trabajo para ellos ni tengo nada que ver con ellos, pero me parece uno de los mejores sitios geniales para formación en línea, ¿no? Ellos, todos sus cursos son gratuitos, certifican, evalúan, etc. Pero les voy a dar un pequeño ejemplo. Fíjense, los distintos nombres de los cursos. En cuanto a entornos digitales, o en cuanto a entornos e-learning específicamente. Administrador de plataformas digitales de aprendizaje. ¿Quién debe asumir esa responsabilidad? Un profesional de la ingeniería, de la arquitectura, o qué sé yo, o un maestro. Administrador de proyectos de ambientes virtuales. Fíjense cuál es esa responsabilidad que hay allí. Analista de necesidades de formación, un analista que detecta cuáles son los distintos elementos necesarios para incorporarlos dentro de una plataforma educativa. Y eso es un proceso que se tiene que hacer año tras año, inclusive mes tras mes, semana tras semana, distintos momentos de aprendizaje. Arquitectos de ambientes virtuales de aprendizaje. Ojo con este tipo de personas que se necesita para esta competencia. Esta persona es una que maneja el currículum, es innovador de estas aulas de aprendizaje para fomentar el aprendizaje integrador. ¿A quién delegamos esta actividad? Al maestro. Pero mira, surgen más competencias. Desarrollo de contenido de aprendizaje. Mira lo delicado que es esto. De tal manera que se puedan lograr objetos de aprendizaje efectivos que permitan hacer uso didáctico de todos los recursos que se prestan para estos espacios. La preparación en equipo. Si son profesores de distintas áreas, obviamente se agrupan en equipo y se determina cuál es la construcción. Ahora, técnicamente el profesor está formado para construir esto. Evaluador de aprendizajes virtuales. Es una responsabilidad específica de quien la tenga que trabajar en función a la usabilidad, a la funcionalidad de estos métodos de evaluación, la accesibilidad que debe tener en todos los entornos de aprendizaje virtual. ¿Dónde está? Si ese padrón de evaluación o ese patrón de evaluación de esos entornos. Evaluador de aprendizaje digital, evaluador y facilitador de aprendizaje digital, que es allí donde se centra la responsabilidad, creo yo, en este momento del docente, porque él es un facilitador, entonces, y las otras responsabilidades también las debe asumir. Y si seguimos viendo cursos, ustedes se dan cuenta que hay como 20, 30 tipos de formación en estos ambientes, pero solo uno de cada uno puede ser un docente para ejercerlo completamente. No me atrevo a recomendar que sea un todero, porque estos espacios son muy serios. Muchas gracias y estaré pendiente de sus preguntas. Hasta luego.